Vamos a hablar ahora con la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Seriani. Leticia, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien. ¿Cómo estamos atravesando esta etapa de confinamiento estricto anunciada hasta hace muy poco y que, bueno, ya está casi finalizando? ¿Cómo la evalúan desde salud? Bueno, la verdad es que todavía es un poco rápido para evaluar el impacto de las medidas. Yo creo que va a haber un impacto, que va a producir una reducción en los contagios, porque creo que las medidas que se han tomado son las medidas adecuadas, eran las medidas que necesitábamos en esta situación. Creo que en líneas generales hay un alto acatamiento de esas medidas también, y entonces eso nos va a permitir reducir el número de contagios. Lo cierto es que todavía no lo estamos viendo, digamos, si uno seguía por los números que tuvimos ayer, todavía el número de casos sigue siendo muy alto. Nosotros en la provincia tuvimos más de 12.000 casos en el día de ayer, un número más propio de las semanas anteriores, que tiene que ver con eso, digamos, son los contagios que se han producido antes de las medidas de cuidado, así que hay que esperar un poco que avancemos tal vez para la semana que viene y ver el impacto de esas medidas. Yo estoy convencida de que va a haber una reducción. Tal vez lo que nos queda por ver, definir, es si el tiempo que están tomando estas medidas es suficiente o si hay que prolongar un poco más, o tal vez pensar en esto de abrir y luego volver a cerrar, ¿no? Hay que evaluar cuál es el impacto de estas medidas y si este tiempo fue suficiente para bajar los casos. Nosotros necesitamos bajar mucho los casos, de 12.000 casos que tuvimos ayer, necesitamos por lo menos reducirlos a la mitad, y igual sería un número alto. Es el número que teníamos en la ola en el pico durante la primera ola, digamos 6.000, 7.000 casos, con Ujú. lo cual sigue siendo un número muy alto, pero la verdad es que necesitamos bajarlo porque, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el invierno y que el invierno siempre genera un aumento de la circulación de los virus respiratorios, y como este lo es, también va a haber necesariamente un aumento de casos durante el invierno más fuerte, así que necesitamos partir de un piso mucho más bajo del que tenemos hoy. Leticia, han llegado nuevas vacunas a nuestro país. Esta semana creo que llegaron 2 millones y pico de vacunas en el día de ayer. Hoy están llegando nuevas vacunas y se espera para la semana que viene que estén llegando cerca en total de 4 millones de vacunas. ¿Cómo se van a repartir? ¿Qué cantidad le va a tocar a la provincia de Buenos Aires? Y una vez que llegan a la provincia de Buenos Aires, ¿hacia qué lugar van dirigidas? Si van hacia la zona AMBA, si van hacia toda la provincia, ¿qué grupos se van a empezar a vacunar? ¿Van segundas dosis, primeras dosis? ¿Cómo va a ser el manejo? Nosotros ya entre lo que hemos recibido ya de estos últimos envíos y lo que vamos a recibir ahora el sábado, el fin de semana, que ya tenemos fecha, digamos, y cantidades, vamos a estar en unas 700.000, un poquito más de 700.000 dosis que va a haber recibido la provincia. Con eso, algunas de esas dosis están destinadas a completar esquemas de vacunación. Ya estuvimos y estamos hoy particularmente y estos días completando esquemas de las personas que se han vacunado con AstraZeneca. La semana pasada estuvimos completando esquemas con Sinopharm y con Sputnik. Y lo que nos queda para adelante es avanzar mucho con la vacunación de primer componente. En la provincia estamos ahora ya vacunando a los mayores de 40 que tienen alguna comorbilidad. Por supuesto, seguimos vacunando a los mayores de 60, pero hemos incorporado a los mayores de 40, a los que tienen entre 40 y 59 y tienen alguna comorbilidad. Con estas noticias tan buenas de la llegada de dosis, vamos a avanzar seguramente para fines de la semana que viene. Vamos a estar terminando con esta población mayor de 40 y ya vamos a incorporar al último grupo que nos falta de aquellos priorizados por patología, que son los de 18 a 39. Así que ya es muy importante que toda la gente más joven se registre, aquellos que aún no lo han hecho, porque estamos muy cerquita de poder dar ese paso y avanzar con este grupo poblacional, y ya luego con la población sana, ¿no? Ya habiendo terminado con todas aquellas personas que tienen comorbilidades. Uh-huh. Muy pocas segundas dosis de la vacuna Sputnik han llegado a nuestro país. Y hay gente que se le está por vencer la primera dosis, porque si yo no recuerdo mal, eran 3 meses que tenías entre vacuna y vacuna. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que están por superar esos 3 meses? Fundamentalmente porque Es muy teniendo en cuenta que son importante. mayores de 70 años. Sí, es muy importante esta pregunta. Ahí hay varias cuestiones. Por un lado, no se vence, la primera dosis no se vence. El Ajá. plazo, el plazo interdosis
de 3 meses, es como era antes el plazo de 21 días, no es desde 21 días, es desde 3 meses. O sea, lo que nosotros no vamos a hacer es aplicar vacunas a personas que no hayan cumplido esos 3 meses. Pero si la persona se vacunó hace 3 meses, hace 3 meses y medio o hace 4, el efecto de la vacuna es el mismo, no hay ningún perjuicio para esas personas en cuanto a inmunidad que genera la vacuna, con lo cual no va a haber ningún problema. Pero además, en el caso particular de la provincia, nosotros teníamos todavía algunas dosis de componente 2 que las distribuimos la semana pasada y hemos avanzado también en completar esquemas. Y la verdad es que no nos queda mucha gente con ese tiempo interdosis de 3 meses sin vacunar. Probablemente la semana que viene estemos avanzando también más con eso, pero cuando uno mira los datos, la semana pasada eran 80.000 personas en la provincia aproximadamente, un poquito menos, de 80.000 personas que tenían los 3 meses y habían recibido Sputnik. De esas 80.000 hemos asignado turno para más del 80%, con lo cual nos está quedando muy poquita gente que esté en condiciones de recibir la segunda dosis y que todavía no la haya hecho. Y además, por lo que sabemos de la información que está disponible, están llegando también al país ahora en los próximos vuelos componente 2 para seguir completando esquemas. Así que no va a haber ningún problema con eso. Todas las personas van a recibir las 2 dosis, todas las personas van a poder completar esquemas, pero además, la verdad es que nosotros, incluso desde la provincia, estamos haciendo estudios que dan cuenta de la efectividad de la primera dosis. Lo vemos además todos los días en los hospitales. Lo vemos en la letalidad ha disminuido significativamente. Nosotros estábamos cerca de un 3% de letalidad y hoy estamos en 1,7%, con lo cual hemos disminuido muchísimo la letalidad respecto a la primera ola. Y además vemos todos los días cómo disminuye la letalidad en aquellos que primero se han vacunado, los trabajadores de la salud, las personas mayores de 60 años, que por supuesto siguen falleciendo y siguen siendo el grupo más afectado, porque hay gente que no se ha querido vacunar, digamos, porque todavía nos falta llegar a algunos, pero vemos realmente un impacto muy, muy grande de la vacunación con una dosis en la reducción de la mortalidad y de los cuadros graves de COVID. Leticia, en las semanas precedentes se habló muchísimo del sistema de salud, de la posible saturación, de las camas, del oxígeno tan vital, ¿no? Los respiradores y demás. Si tuvieras que hacer una evaluación de cómo está el sistema de salud en ese aspecto, ¿qué surge? El sistema de salud está sumamente saturado, ¿no? Está en una situación que creo que es límite, que ha tenido tal vez menos resonancia estos últimos días, porque veníamos de una situación de verdad muy, muy preocupante, con más de un 80% de ocupación, incluso con muchos lugares con un 100% de ocupación. Ha disminuido un poquito, pero cuando hablamos de que disminuyó un poquito, estamos hablando de que está en 75-76%, lo cual sigue siendo una ocupación sumamente alta, y seguimos teniendo todos los días distritos, intendentes que nos llaman preocupados porque su hospital está sin camas disponibles. Estamos todos los días teniendo que hacer derivaciones, e incluso estamos recibiendo pacientes en dispositivos que hemos creado en esta segunda ola, que no fueron necesarios durante la primera ola y que son dispositivos para personas moderadas, así como centros extrahospitalarios, como los que teníamos en la primera ola, pero que esta vez tienen oxígeno. O sea, estamos todos los días viendo la necesidad de que pacientes que necesitan oxígeno, que no pueden respirar por sus propios medios, no tienen una cama en un hospital y entonces tienen que ser derivados a estos dispositivos. Así que la situación sigue siendo crítica, y por eso también decía, necesitamos bajar mucho más los casos, porque a 12.000 casos por día, a 10.000 casos por día, no hay sistema de salud que resista, digamos. Tarde o temprano la situación de colapso se va a producir. Vos estabas hablando de perdón, Ale, vos estabas hablando recién de los hospitales de campaña, ¿no? Que muchos de ellos se crearon el año pasado y fueron cerrados. Aquí en la Ciudad de La Plata había varios, al lado de la cancha de Estudiantes de La Plata, en Los Hornos, en la República de los Niños. Todos esos están cerrados. Lo mismo está ocurrió en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Se van a volver a habilitar en esta segunda ola? Sí, nosotros estamos incentivando, todos esos centros hospitalarios son municipales, fueron incorporados, digamos, por cada uno de los distritos, con un acompañamiento económico a través de un programa que creó el gobierno provincial para que puedan funcionar. Ese programa sigue vigente, o sea, cualquier centro extrahospitalario que hoy estuviera funcionando recibiría ese acompañamiento económico por parte de la provincia.
Nosotros estamos incentivando la apertura de estos centros, pero tal vez, como decía, con una orientación distinta a la que tuvieron en la primera ola. No tanto para atender a los cuadros leves, que hacen el aislamiento mayormente en sus domicilios, sino para poder derivar aquellos casos moderados, y para eso desde la provincia estamos proveyendo oxígeno a estos centros para que puedan servir como lugares intermedios, digamos, cuando la situación del sistema de salud está saturada. Se están utilizando, digamos, ya tenemos pacientes en aquellos lugares donde se han incorporado, donde se han creado estos dispositivos, ya tenemos pacientes internados ahí, y es un poco la idea de reconvertir estos espacios que funcionaron para personas con cuadros leves para pacientes moderados. Leticia, ahora sí, gracias por este tiempo con Ciudadanos y muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.